Asesinatos, violaciones, crímenes, traiciones y masacres. No son la trama de una serie policial. Son relatos del libro más vendido y venerado, del mayor best-seller de la historia de la humanidad, la Biblia. Un libro en el que se narra la bondad del Creador, pero lleno de historias donde emerge la sangrienta ira de Dios. En nombre de Dios se pueden realizar actos violentos contra la humanidad. Historias de muerte y venganza traducidas a más de 2.500 idiomas. Aquellos que se rebelan ante Dios, aquellos que se niegan a servirle, no pueden permanecer en su presencia. Nosotros mismos nos mandamos al infierno. ¿Son estos relatos solo pasajes de amor y paz? Jesús habla de un Dios amoroso, incondicional. ¿O hay también crimen, muerte y destrucción? No es un Dios muy humano el de la Biblia, ¿no? Es un Dios que más bien funciona por el lado del terrorismo. ¿Qué hay detrás del castigo a los pecadores? Ese es el mayor sufrimiento en los infiernos, la privación de Dios. ¿Cómo son justificados los crímenes en la Biblia? En la Biblia se aparece como una ira legítima. Detrás de cada uno hay una historia. Pero, ¿es la historia oficial o hay secretos aún no revelados? La ira de Dios, otro enigma de la Biblia. Ciudades enteras aniquiladas, niños muertos en episodios que tienen a Dios como protagonista. Los crímenes, el castigo y el perdón son algunas de las acciones que se encuentran en las páginas bíblicas. ¿Hasta dónde puede llegar el castigo divino? ¿Qué sucede cuando los infieles desafían al Señor? Hay muchos momentos en que la ira fue legitimada en el texto bíblico cuando se trata de una ira que provoca a la acción, la ira que se desata contra la violencia, la ira que se desata contra la injusticia, hombres que reaccionaron contra desviación de un proyecto social. Turquía, en la frontera con Irán y Armenia, se encuentra el monte Ararat, un volcán inactivo de más de 5.000 metros de altura. La tradición cristiana indica que aquí estarían los restos de la barca que condujo al único sobreviviente de uno de los mayores actos iracundos de Dios, el diluvio universal. El Arca de Noé es un relato que tenemos que leerlo junto con el relato de la creación porque es una segunda creación, solamente con un componente nuevo, y es que la primera creación de Dios se había corrompido y había tenido una gran decadencia moral y Dios decide destruirla, pero no decide acabar con todo, sino decide dejar a una persona justa y a su familia. Esta persona es Noé. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios decide entonces tomar a Noé y le ordena que construya una gran embarcación que, de acuerdo al relato bíblico, aún no había llovido nunca sobre la tierra. La lluvia es un fenómeno novedoso para este momento. Pero el arca se convierte especialmente en un símbolo de salvación, de protección. En el arca iban a subir solo 8 personas. Pero Dios le encomienda a Noé salvar no solo a seres humanos, sino también a distintos animales. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Es un diluvio que va a caer sobre todo territorio habitado para aquel entonces. Ese diluvio va a durar 40 días con sus noches. A Dios le tomó solo 40 días acabar con toda la vida sobre la tierra. ¿Pero qué habían hecho los hombres para provocarlo? ¿Por qué murieron también todos los animales? ¿Cuál sería el sentido de semejante castigo?
Entonces los mitos son mundo simbólico, no son mundo histórico ni realidades, son más realidades virtuales en este aspecto. Entonces el mito de Noé nos trae cómo a una divinidad le falla su creación, porque tiene que volver a empezar, pero no va a empezar de cero. Una pareja de cada especie es guardada. La historia de Noé pretende mostrar como la repoblación de la tierra a través de sus hijos. Por eso, a través de estos 3 hijos de Noé, de Can, Jafet y Sem, vienen las razas humanas, los semitas, los cafeitas, los canaanitas. Entonces es como la repoblación del mundo. Es una historia etiológica, es decir, muestra el origen de algo. Los mitos hacen referencia a las divinidades, pero nos develan quiénes somos. La especie humana queremos ser una especie purísima, casi ángeles, y resulta que somos humanos que aprendemos por error y ensayo. Y el Dios de estos humanos se parece a los humanos. Así Dios destruye toda su creación y deja vivir a la familia de Noé, el único justo. La misión debe poblar la tierra. Pero, ¿qué fue lo que despertó su ira? ¿Cuál fue el motivo de dicha destrucción? En la época del diluvio, ahí se menciona también que hubo una corrupción y un degenere absoluto. Eso Dios no lo puede soportar. Tras el diluvio universal, la humanidad comienza a reconstruirse a sí misma. Y así es como fundan Babel, una ciudad donde Dios volvería a desatar su furia. ¿Hasta dónde puede llegar la ira de Dios? La torre de Babel podríamos entenderla como la torre de Babilonia, y es una torre que se hace con la intención de llegar al cielo desde la tierra. El hombre tratando de alcanzar a Dios. En el mundo mesopotámico y en el mundo del Próximo Oriente se hacían grandes construcciones llamados zigurats. Los zigurats eran montañas escalonadas que solían tener hasta 7 pisos, eran muy altas. Eran la representación de una montaña, y si en el cielo está la sede de Dios, es donde habita Dios, y en la tierra está el hombre, pues realmente la montaña lo que permite es que el hombre se acerque a Dios. Pero eso para los israelitas significaba idolatría. ¿Existió realmente la Torre de Babel? Y si fue así, ¿por qué su construcción habría enojado a Dios? Estas no son las únicas historias que muchos estudiosos adjudican a la ira de Dios. El Dios de la Biblia no es bueno, es un Dios malo, es un Dios que nos infunde temor y que al que le tenemos que obedecer y rendir culto porque tiene todo el poder, porque nos puede hacer daño. Dios se molesta por el desafío que el hombre pretende hacerle. La intención del hombre no es crecer. La intención del hombre no es evolucionar, no es desarrollarse. La intención del hombre es alcanzar a Dios, lo que se constituye en un desafío, y ese desafío es el que va a ser castigado. La Torre de Babel representa el orgullo del hombre, la vanidad al tratar de alcanzar el cielo por su cuenta, que era el mismo pecado del jardín del Edén. Siempre que intentamos ser Dios, Dios pone fin a esa situación. Por eso destruye la torre, dispersa al pueblo y crea diferentes idiomas, razón por la cual ahora no pueden comunicarse entre sí como antes. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dios es cruel y es envidioso. Cuando una persona está llegando a una perfección, Dios se llena de envidia y le pone cáscaras, le pone trabas. Algunos especialistas afirman que la ira de Dios encuentra su punto más alto en el infierno. ¿Qué dice la Biblia? Jesús habla de un Padre amoroso. Dios como un Padre que ama sin medida, sin límite, sin condiciones, que no se fija en la ofensa. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza, Dios
pide que se le deje a él la venganza como acto unilateral para ajustar cuentas, no es concebido en la perspectiva divina. Para muchas religiones, la muerte es el pasaje a la vida eterna. Pero dentro de la tradición cristiana, la vida eterna es el resultado del comportamiento que un ser humano tuvo a lo largo de su vida. La teología cristiana construyó un mapa del castigo divino. ¿Por qué Dios creó un lugar para que los pecadores ardan si su amor es infinito? El infierno es un lugar de sufrimiento que hace Dios para el diablo y sus ángeles. Los que se niegan a servirle no pueden permanecer en su presencia. Nosotros mismos nos mandamos al infierno. Después de la muerte tenemos tres grandes realidades. Cielo, para el justo, para el que ya merece ver cara a cara a Dios. El infierno, para aquellos que definitivamente se condenan. Y un estado intermedio donde intensificamos el amor es el purgatorio. Pero el purgatorio sería esta cárcel que Jesús describe en la cual pagamos lo que estamos debiendo. El limbo es un lugar propuesto por diferentes personas de la Iglesia durante los siglos para ser misericordiosos en un sentido hacia los que pueden haber llevado una vida virtuosa pero no sabían del bautismo, especialmente los niños que murieron antes del bautismo. Así el limbo presenta como una especie de paraíso natural, un paraíso celestial. ¿El infierno es una sala de tortura para que los hombres teman al castigo de Dios? ¿Es un lugar que existe realmente? ¿Qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento sobre el infierno? ¿Amenazaba a sus discípulos con las consecuencias de la ira de Dios? Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Describir el infierno es sencillamente un ambiente de privación de Dios. Jesús utilizó varias imágenes. No se trata de la descripción física del infierno, se trata de la descripción de la situación. Es un lugar donde se viven tormentos como si hubiera llamas, como si hubiera gusanos, un lugar de oscuridad. ¿Pero realmente existe en el infierno, el purgatorio y el cielo? ¿Puede encontrarse entre las páginas de la Biblia la descripción de estos lugares? En la Biblia no está el infierno ni el purgatorio. Tratan de retomar algunos textos donde dice Jesús que allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y dicen, está hablando del purgatorio. Otros dicen, no, está hablando del infierno. Pero eso no existe en la Biblia. No es bíblico el limbo, el purgatorio, ni el infierno eterno, ni el cielo. El cielo como estar cerca de Dios, sí. Infierno como lejanía de Dios, sí. Pero llamas, diablitos, un Satanás rey que manda a los demonios, eso va a ser un invento medieval. Por supuesto que se presta para manipulaciones, para intereses políticos, para intereses religiosos. ¿Puede la ira de Dios caer y condenar a las almas de los pecadores a una eterna agonía? ¿De qué manera se podría evitar sufrir los tormentos de las tinieblas? ¿Existe una instancia de perdón para la religión católica que podría hacer que se impida el descenso a los infiernos? La confesión es un invento de la Iglesia básicamente para obtener información, ¿no? Y control social. En la antigüedad no existía el sacramento de la confesión individual. Eso lo inventa un inquisidor, el emperador Justiniano, en tiempos de Justiniano del siglo VI, se inventa la confesión privada para los católicos. Que uno desde la racionalidad puede cuestionar absolutamente, ¿no? Porque uno tiene que confiarle a una persona sus mayores secretos, ¿no? Y cómo esa persona por qué tiene la capacidad de perdonar. ¿De dónde saca la capacidad de perdonar, ¿no? El bien y el mal. La religión enseña con sus relatos normas de moral y comportamiento. Pero hay hechos en la Biblia que sorprenden por su aparente crueldad. ¿Por qué se mantienen en secreto estos relatos? ¿Hasta dónde llega la ira de Dios? La ira de Dios se desata con fuerza sobre los creyentes pecadores.
¿Qué sucede con los impíos? ¿Puede ser Jehová más cruel con aquellos que creen en otro Dios o reniegan de su poder? El pecado es, según los estudiosos, una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. ¿Qué castigos mortales han sufrido los que se animaron a pecar? El pecado es en lo que no está permitido dentro del decálogo de lo que es la religión. Los pecados capitales no vienen en la Biblia. Desde luego que la ira es uno de los pecados, y la Iglesia los llamamos pecados capitales, es decir, un pecado que puede engendrar otros. Y Dios nos pide pues deshacernos de todo tipo de pecado, incluida la ira. Los más importantes eran los que nacen en el cuerpo y requieren el cuerpo para pecar. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. La ira es cuando no controlas el enojo. Es un grado máximo de rabia, de enojo, que puede llevarte a hacer cosas irracionales, sin control, de las cuales después te puedas arrepentir. El mensaje de la Biblia es que los hombres deben deshacerse de la ira, pero para algunos especialistas en religión, esto no se predica con el ejemplo desde el libro sagrado. ¿Existen pasajes bíblicos en los que la ira de Dios causa catástrofes para la humanidad? Para muchos investigadores, la Biblia enseña a amar, para otros a temer. Si se cree que hay una legitimidad en estar enojados cuando hay discriminación, cuando hay injusticia social, cuando nadie ayuda al pobre, cuando hay todo un sistema social que genera más pobres, entonces en la Biblia se aparece como una ira legítima, lícita. ¿Qué conducta lleva al hombre al camino del infierno? Una de las historias más conocidas de la Biblia, la de Lázaro, pareciera acercar una respuesta. En Juan 3:36, Jesús dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un hombre rico que permanentemente está en banquetes, que vive en la opulencia, y a los pies de su mesa hay un pobre que es llamado Lázaro. Lázaro desea que al menos las migajas de la mesa del Señor caigan para él poder alimentarse, pero ni siquiera las migajas caen, y mientras los perritos están lamiendo las llagas que tiene él en su cuerpo. Los dos mueren y Lázaro va al cielo, y en una representación muy bonita porque dice que va al seno de Abraham, mientras que el rico va al infierno, ve a Lázaro y él se está quemando en el fuego, y dice que por favor le permita a Lázaro ir y por lo menos darle un poco, darle de beber, y le dice a Abraham: permítale a Lázaro que vaya y hable con mis hermanos para que no hagan lo mismo. Abraham le dice que no, que allá tienen a Moisés y tienen a los profetas, y si no le escuchan, pues no le van a escuchar a nadie. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Las Escrituras demuestran la ira de Dios, y según la teología, esa ira no se considera un pecado. Pero, ¿por qué algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, mientras que el del Nuevo Testamento es un Dios de amor? En la Biblia hay historias de crímenes, historias terribles, de asesinatos y de masacres. De esas historias más truculentas y violentas encontramos en el Antiguo Testamento. Jesús habla de un Dios amoroso, incondicional. Esta imagen se contrapone con la apocalíptica, clarísimo, con todos los mensajes de la ira, de la cólera y de la venganza de Dios. El Dios bíblico no es solamente un Dios de amor. Dios entiende que a veces tiene que actuar con rigurosidad. La Biblia, en ese sentido, ya un Dios que no es todo bondad en absoluto. Por lo menos no lo demuestra en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde pide sacrificios de hijos, donde hay que someterse permanentemente, donde hay que arrodillarse para hablarle, ¿no? ¿Qué es esto, digamos? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Si es todo bondad.
Pero si Dios es uno solo, ¿por qué entre las páginas de la Biblia existen tantas diferencias entre el iracundo Dios del Antiguo Testamento y el benévolo Dios del Nuevo Testamento? El cristianismo posterior, cuando quiso argumentar por qué era bueno sufrir, extrajo del Antiguo Testamento todos los textos en donde fuera bueno sufrir y le llamaron el siervo sufriente de Yahvé, para equiparar el sufrimiento de Jesús a aquello del Antiguo Testamento. Hay una transición entre somos los buenos, ahora somos los malos que requieren penitencia. En el Antiguo Testamento, la necesidad de establecer un Estado, una comunidad, les obliga a tener reglas muy claras. Reglas que parecerían drásticas, intolerantes, pero que en realidad son reglas que lo que hacen es contrarrestar violencias peores en la medida en que no se ejecutara lo que se estaba pidiendo en ese momento. En nombre de Dios se han hecho los más grandes crímenes y han sido perdonados por ese mismo Dios que ha justificado sus crímenes, mas no sus criminales. Porque quien lo hizo tiene que pagar y Él le da la ley del talión, que ojo por ojo y diente por diente, que si alguien mató, el que a hierro mata, a hierro muere. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El ojo por ojo, diente por diente es una de las frases peor entendidas en la historia del pensamiento humano. Lo que dice el Talmud es compensación. Lo que este principio plantea es que cuando una persona causa un daño, un sufrimiento, tiene que compensar en una forma equivalente a la víctima. ¿Cuáles son las diferencias que encuentran algunos especialistas entre el Dios del Nuevo y el Antiguo Testamento? ¿Pueden estar estos castigos directamente relacionados con no adorar su figura? El Dios del Antiguo Testamento está más preocupado por la justicia, por lo tanto, si tiene que obrar de forma violenta lo hace para hacer justicia. El Dios del Nuevo Testamento está más preocupado por el amor y por lo tanto no incurre en ese tipo de acciones. Hay que recordar que cuando a Jesús le preguntan cuál es el principal mandamiento, Jesús no contesta con ninguno de los 10 mandamientos, menciona 2 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, pero no entre los 10, y es amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? No juzgues, porque como juzgues, serás juzgado. En el Antiguo Testamento se encuentran otros hechos que desataron la ira de Dios. En el Éxodo, la voluntad de Dios avanza y se manifiesta en 10 plagas que atormentan al pueblo egipcio. El relato sobre las plagas lo encontramos justamente en lo que conocemos como el libro de Éxodo, o también conocido como el segundo libro de Moisés. Es una lucha de dos voluntades. La voluntad del faraón, que representa el poder del paganismo, y por otra parte, Moisés es el profeta de Dios, es un Dios liberador, es un Dios que se opone a la deificación de los gobernantes. Y en esa lucha vemos que las plagas juegan un lugar, porque la función de las plagas es quebrar la voluntad del faraón para que deje salir al pueblo de la esclavitud. ¿Qué hechos señalan los especialistas como origen de la ira de Dios? ¿Cuál fue la misión de Moisés? ¿Fueron las 10 plagas de Egipto los crímenes más injustos y crueles de las Santas Escrituras? ¿Por qué la ira de Dios terminó con la vida de tantos inocentes? ¿Están, como muchos afirman, las páginas de la Biblia manchadas de sangre? Las 10 plagas de Egipto son uno de los relatos más sorprendentes de los textos de la Biblia. ¿Pero existieron realmente? ¿Pudo haber sido tan enérgica la ira de Dios sobre miles de egipcios? ¿Hay una explicación científica que avale el relato bíblico? Moisés tiene una visión que se le presenta a él a través de una zarza que arde y no se consume, y a través de esa zarza Dios le pide a Moisés que libere al pueblo de Israel de Egipto. Como todo buen profeta, Moisés al principio rechaza la misión que Dios le encomienda y dice que él no está preparado, que porque él, pero Dios insiste en que él es la persona.
Moisés había llevado una vida ordinaria hasta el momento en el que Dios se le presentó con una misión, tal vez la más significativa en la historia de la religión. Moisés va ante Faraón y le dice que Dios le manda a decir que deje ir a su pueblo. El Faraón no acepta. Por ende, entonces Dios empieza a mandar castigos, o como encontramos en algunas traducciones, plagas a Faraón y a Egipto para que deje ir al pueblo. Ante la negativa de darle la libertad al pueblo de Moisés, el faraón recibió el castigo de Dios. Las plagas divinas comenzaban a cernirse sobre la indefensa población de Egipto. Jehová le indicó lo que debía hacer. Yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán. Y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Hay una simbología muy fuerte ahí. El río Nilo era un río adorado por ellos porque vivían del río en realidad. Y transformarlo en sangre, transformarlo en algo impuro. Faraón solicita a Moisés que por favor se detenga la plaga. Dios actúa y la plaga se detiene. Y una vez detenida la plaga, Faraón vuelve y endurece su corazón y entonces comienza nuevamente el ciclo con una nueva plaga. Tras la promesa del faraón y su posterior arrepentimiento, Dios lo entiende como traición y su contraataque es más fuerte. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Lo que se muestra en las plagas es una progresión sucesiva que va incrementando su actividad y su agresividad. Y después vienen las ranas, las llagas y los mosquitos. De nuevo, animales que transmiten impureza. Dentro de esa cadena aparece una plaga que es los piojos. Encontramos la plaga de las moscas. Además, ciertas irritaciones que provocarán asimismo el advenimiento de nuevas plagas. Las plagas que comienzan a azotar a Egipto son cada vez más peligrosas, más violentas, más letales. Y ante cada plaga progresivamente se va enfrentando el poder de Dios y el poder del faraón, que se consideraba hijo de los dioses. Está bien, son relatos quizás folclóricos, pero hay una simbología fuerte. Lo que hay detrás de eso es un profundo mensaje de quién tiene el poder. Y en cualquier etapa de la historia humana, el poder lo tienen los poderosos. Pero acá los poderosos están invertidos, porque ocurre que el poderoso es el débil. Es decir, el dios de los esclavos es el que tiene poder, y el otro no puede frenar. El mensaje que Moisés lleva al faraón de parte del Dios hebreo es un reto a su autoridad, y por eso resulta tan difícil convencerlo. Pero la respuesta del faraón era aún más desafiante y haría que la furia de Jehová se desatara pronto. No es un Dios muy humano el de la Biblia, ¿no? Es un Dios que más bien funciona por el lado del terrorismo, ¿no? Hay que obedecerlo por miedo, no porque es una persona, no es porque es un ser todo bondad. Digamos, el Dios de la Biblia no es bueno. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Se constituye en uno de los momentos críticos para Faraón y para el pueblo egipcio. Están perdiendo su fuente de alimento. Lo que nos muestra es sencillamente cómo la mano de Dios fue siendo cada vez más agresiva para buscar la voluntad de Faraón. Voluntad que finalmente no se consigue. Lo que hay que entender es que desde el punto de vista literario y desde el punto de vista de la fe, vemos cómo un Dios, que es un Dios de la liberación, que quiere que los esclavos vayan a servir libremente y no estén dominados, versus el todopoderoso rey de Egipto que se niega a ese tema. ¿Cómo interpreta la Iglesia Católica estos acontecimientos? ¿Fueron estos relatos parte de la historia de la humanidad o son simplemente fábulas que explican otra realidad? En el texto bíblico tenemos momentos difíciles y que la gente quiere ver como el enojo, como el disgusto de Dios. Lo que el texto bíblico quiere mostrar es que
Cuando el hombre hace una mala elección, los momentos son difíciles. Los momentos llegan a la violencia, a la muerte, a la destrucción. Dios siempre muestra un rostro de Padre misericordioso, amoroso, sin que ello le impida mostrar su carácter de Padre que debe corregir, de Padre que debe llamar al buen vivir. La Biblia es parte de la palabra de Dios, pero no es toda la palabra de Dios. El problema es que mi interpretación es literal, creo que son libros de biología, de sexología, de embriología. No, la Biblia es un libro de mitologías. Pero esta no es la única versión sobre lo sucedido. Muchos geólogos trabajan en el análisis de los fenómenos ocurridos desde el estudio de los procesos físicos en la Tierra. La aparición de todas estas pestes, digamos como moscas, mosquitos, piojos, ranas, etcétera, posiblemente estén vinculadas a que haya habido un incremento de la humedad en el ambiente y todas estas plagas hayan podido estar favorecidas. El tema de la muerte del ganado, muchas veces cuando hay mucha humedad, el ganado transita por mallines, que son zonas inundadas o humedales. Entonces los animales tienen siempre las patas sumergidas en agua, se les infectan y tienen enfermedades y mueren directamente. ¿Podrían estas plagas y maldiciones ser rebatidas desde un enfoque científico y geológico? ¿Cómo se explica desde esta perspectiva la plaga del río Nilo teñido de sangre? Muy posiblemente esté vinculado a una explosión de la vida dentro del mismo río, que es básicamente algas rojas que le cambian la coloración al agua. El tema es la interpretación que haya tenido la gente en aquel momento. Las plagas aniquilaron a miles de egipcios. ¿Padeció Egipto el lado más oscuro de un Dios sin misericordia? La religión egipcia se construía sobre la fe en el dios Atón. Este dios solar no podía ser destruido ni dominado por ningún otro. Entonces Jehová hizo caer las tinieblas sobre el pueblo egipcio. Una de sus mayores demostraciones de poder, una forma de infundir el terror más profundo en un pueblo castigado. Hay un pequeño relato metido ahí adentro que el faraón llama a sus magos y a sus profetas para que den vuelta el maleficio, digamos, y no pueden. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que nosotros y hasta hoy en día pensamos que la gente que tiene poder militar, poder tecnológico, poder económico, esos son los que valen. Y los otros no, sufren ahí abajo a ver cómo hacen para sobrevivir. Y el relato bíblico está diciendo, no, cuidado, porque para Dios esos que están ahí abajo son los que realmente valen. El desafío del faraón siguió alimentando la ira de Dios. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. La tiniebla es producida por las divinidades o cuando están en ira o cuando son derrotadas. Curiosamente es una de las plagas que dice que había tiniebla en la casa de los egipcios y luz en la casa de los israelitas. Porque es obvio, el relato no puede transformar a toda la creación en tinieblas, porque si no los propios beneficiados y los propios esclavos estarían en tinieblas. Entonces distingue claramente, hay luz en una casa y oscuridad en la otra. Aquí encontramos a un dios hebreo derrotando de alguna manera las divinidades egipcias, produciendo un caos por medio de las tinieblas. La respuesta de Dios a la última negativa se cernía sobre Egipto. Una 10ª plaga, la más feroz, la que determinaría el destino de 2 naciones, la muerte de todos los primogénitos. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. La última plaga fue la que finalmente quebró al faraón, dice el texto, es esta plaga. El punto de fondo acá es que a veces para superar la opresión hace falta
cierta expresión de fuerza. Lo bueno en el caso bíblico es que quien ejerce la fuerza es Dios y no otros seres humanos. Dios enviaría a la sombra de la muerte a matar a todos los primogénitos egipcios. ¿Dios mataba porque no tenía otra opción? En las catequesis a los niños y a las niñas se les va a enseñar como niños y niñas. El problema viene que esos niños y niñas crecerán el resto de su vida con eso que aprendieron a los 6 años, en lenguaje de 6 años. No tendrán una catequesis de adultos con un lenguaje de adulto donde comprendan que es mitológico el asunto, simbólico, metafórico, que es más cercano a la poesía que a los libros de física, de biología o de historia. Y la mayoría de gente cree que es cosa histórica. Y no, es cuestión simbólica, son mitos. ¿Cuáles son las distintas posturas que especialistas y teólogos exhiben sobre este tema? ¿Cuáles son las explicaciones que encuentran al fenómeno de las plagas abatidas sobre Egipto y la ira de Dios para liberar al pueblo judío? 300 años antes, un volcán en la isla que se llamaba Atlántida o Atlantis hizo erupción y llegó la nube de cenizas a Egipto, está muy cerca, y tapó el sol 7 días y 7 noches. Y eso hizo que sin número de plagas aparecieran, comieran las cosechas. Todo lo de las plagas es posible que haya sucedido en Egipto, pero 300, 200 años antes de que los israelitas llegaran. Cuando ellos llegan, se enteran. Y de boca en boca, ellos van a ir diciendo, pues eso les pasó porque esclavizan. Eso les pasó porque nos tienen esclavizados. Y qué bueno que eso les pasó. Pero son hechos que cronológicamente no coinciden. Todas estas 9 plagas, las primeras 9, se pueden explicar y ha habido intentos, algunos científicos o pseudocientíficos, pero no sé si resisten a un análisis muy riguroso científico ese tipo de explicaciones. En cuanto a los fenómenos naturales se refiere, Dios es el que, se oye terrible, pero Dios es el que los desencadena porque Él es el que controla la historia. Y este es el mensaje de toda la Biblia. Dios es el que controla la historia, Dios es el que la lleva a su fin. Entonces nosotros nos quedamos a veces con las plagas como una cosa muy así, muy terrible, un poco incomprensible, ¿no? ¿Para qué semejante barbaridad de cosas, ¿no? Pero el mensaje es otro, el mensaje es quién está detrás de cada una de estas 2 fuerzas que están en pugna acá. La única plaga que sufre el faraón en su propia familia es la última. De esta manera no tuvo más opción que ceder ante los pedidos de Moisés. ¿Era necesaria entonces la ira de Dios para obligar al monarca a liberar al pueblo esclavizado hasta esos días? Para manifestar la victoria del bien sobre el mal, los profetas y el texto bíblico a veces hablan de la ira de Dios sobre el pecado o por el pecado, lo que no pretende que Dios esté, digamos, de mal genio o lleno de cólera, sino que se trata de simplemente que Dios rechaza el mal e invita al bien. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. La religión se aferró durante siglos a esta lectura de la Biblia. ¿El Dios violento generó una religión violenta o fue la religión violenta la que generó esta imagen de Dios? En la visión religiosa judía, solo hay una deidad, no hay 2, Yahvé. Y Yahvé es autor del bien y del mal, de la salud y de la enfermedad, de la alegría y de la tristeza. Solo hay una deidad y todo viene de esa deidad. Matanza de niños y baños de sangre. Relatos que muestran una faceta poco conocida de la Biblia. ¿Somos todos iguales ante los ojos de Dios? Los castigos de Dios parecen ser implacables según algunos teólogos. El azufre, el fuego, es destrucción, es volver a partir de cero. De la nada, aniquila, vuelve polvo y vuelve a surgir la vida. La Biblia fue escrita hace unos 2000 años y en ella se relatan pecados de crímenes y muertes.
¿Se instauró desde las páginas bíblicas un Dios violento para justificar ciertos crímenes? ¿Existen relatos bíblicos utilizados para justificar actos de violencia en tiempos modernos? El Antiguo y el Nuevo Testamento están conformados por 76 libros. En ellos, el Dios Todopoderoso emerge como una deidad con comportamientos vengativos y violentos. La Iglesia insiste que Dios es amor, pero Jehová, el Dios amoroso de la tradición judeocristiana, no se condice con los relatos bíblicos de castigos, crímenes y genocidios. ¿Qué opinan los religiosos de estas crónicas? ¿Justifican la ira de Dios? En nombre de Dios se pueden realizar actos violentos contra la humanidad. Dios se enoje o no se enoje, es un Dios perverso. Las religiones han utilizado el nombre de Dios o la voluntad de Dios o sus interpretaciones de estos temas para generar catástrofes, genocidios, matanzas, actos de injusticia, violación de derechos de distintos grupos. Eso es clarísimo. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Los castigos de Dios parecen ser implacables según algunas interpretaciones. Un ejemplo podría ser la historia sobre Sodoma y Gomorra. Este relato cuenta que miles sufrieron una muerte lenta y dolorosa bajo el fuego de azufre. En base a esto cabe cuestionar, entonces, cómo vemos en pasajes bíblicos, de repente que aparece o se manifiesta la ira de Dios, como un ejemplo en el diluvio, en Sodoma y Gomorra. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, mi hijo de hombre la habitará. Hay un mandato central a este pueblo que ha sido peregrino 40 años en el desierto y fue acogido por otros pueblos porque se encontraba gente en el desierto y habitándolo. Entonces, como fue un pueblo peregrino, se le pide acoger a los forasteros, a los huéspedes, es sagrado. Y aquí el problema es que estas dos poblaciones, tanto Sodoma como Gomorra, no acogen como sagrado a los huéspedes. La violencia de Dios en esta historia es extrema, desmedida. Expertos aseguran que en base a la interpretación de estos mitos, el nombre de Dios ha sido muchas veces usado en vano para ejercer distintos tipos de violencia, discriminación. La ley sagrada es a los huéspedes. Y entonces estos pueblos rompen esa ley sagrada. No acogen a los ángeles como huéspedes. Quieren abusar de ellos. Y aquí el problema no es en la cuestión homosexual, es el abuso. La Biblia no habla de eso. Habla de hospitalidad. Y esto es lo que es castigado en este mito. Toda traducción tiene un marco de ambigüedad. Y da lo mismo traducir la Biblia que traducir una obra del inglés a Shakespeare o a cualquier autor. Es más cruel el relato de lo que se pasa. Pero esas son cosas menores. Yo creo que no afectan demasiado al sentido. Finalmente, asesinar está mal, ¿no? Sea quien fuere. ¿Podría estar justificada la ira de Dios según las distintas interpretaciones de las Sagradas Escrituras? La Biblia no tiene el monopolio de violencia, como tampoco lo tiene ni el Corán ni ningún otro texto. Es decir, existe violencia en todas las tradiciones. La pregunta es cómo son interpretados los textos y cómo son vividos. La ira de Dios es propiamente de Dios y Él sabe cuándo se la debe aplicar y cuándo no. Y no porque no entendamos su conducta significa que no tenga sentido. La Biblia, un libro que recopila historias de violencia y crímenes donde Dios es vengativo y cruel. ¿Es necesario el castigo eterno en el infierno? ¿Cómo son justificados los crímenes en la Biblia? ¿Cuánta violencia se ha ejercido en nombre de Jehová? ¿Podría estar justificada la ira de Dios según las distintas interpretaciones de las Sagradas Escrituras? La ira de Dios, otro de los grandes misterios de la Biblia prohibida.